Bueno, ¿ya escuchan? Sí, ¿verdad? Está mejor. Bien, primero que nada queremos agradecer el espacio a nuestras compañeras y hermanas de Mujeres y la Sexta, que siempre han acompañado nuestra lucha y que codo a codo hemos estado estos últimos casi 7 años. Nosotros traemos palabra escrita, esperemos que escuchen con atención porque es una reflexión que nos ha llevado los últimos 6 años acerca de la utilización de la tortura sexual por parte del Estado. A modo de presentación, queremos recordar que en el verano de 2008, un grupo de mujeres sobrevivientes de la represión de San Salvador Atenco en 2006, decidimos conformar un esfuerzo pequeño llamado Campaña contra la Tortura Sexual y la Represión Política, con la finalidad de generar espacios de reflexión que nos permitieran dialogar con nuestras compañeras y compañeros de la Sexta y la sociedad en general, respecto a las intencionalidades y efectos de la tortura sexual, sobre todo abordar los mecanismos de afrontamiento individuales y colectivos. Para nosotras era vital abordar de manera colectiva este tema. Evidentemente, partíamos de nuestra experiencia como sobrevivientes. Sin embargo, pretendíamos dar un paso más allá del testimonio y generar reflexiones que permitieran fortalecer nuestros procesos colectivos. Nosotras hemos insistido en documentar e investigar cómo es que esta práctica del Estado resulta tan poderosa. Por fortuna hemos encontrado compañeras que han teorizado y sobre todo han buscado formas de reparar el daño que se ha generado a través de la tortura sexual. Hoy consideramos que la forma más integral de abordar esta problemática es el enfoque psicosocial, que pretende tomar en cuenta los diferentes ámbitos de la vida de las mujeres sobrevivientes, para poder entender el daño y los impactos a los que nos enfrentamos. Hablamos de esta violencia concreta contra las mujeres ejercida por agentes del Estado, es decir, los distintos cuerpos policíacos y miembros del Ejército Mexicano. Omitimos hablar de esta violencia contra hombres no porque no exista o sea menos relevante, sino simplemente porque no hemos podido documentar suficiente para abordarlo. Entender la tortura sexual como parte de la represión política ejercida por el Estado nos permite identificar de forma más clara su intencionalidad de causar daño en personas y organizaciones concretas, cometidas por agentes del Estado, por narcotraficantes, por paramilitares, que bajo el cobijo de la impunidad actúan en contubernio con el Estado. Las finalidades de la represión política giran en torno a perpetuar el poder e imponer los intereses políticos, ideológicos y económicos, sumiendo a la sociedad en general al control del Estado, en servicio del gran capital, someter a aquellos que han sido declarados como enemigos, arrasar y vencer a los que de forma tácita cuestionan su poder. La prisión, la persecución política, los desplazamientos, las masacres, la desaparición forzada, la tortura en particular, la tortura sexual, son mecanismos de control social que se adecúan de acuerdo al impacto que quieren generar en la sociedad y en un grupo específico. No se escatima en la planeación y en el diseño de estrategias represivas, ya sea dirigida a personas, a colectivos, con fines concretos o difusos. Sus esfuerzos se dirigen al control de la sociedad en general a través del miedo. La tortura sexual trastoca las dimensiones de la vida de una persona. Justo la intencionalidad de esta radica en afectar psicoemocionalmente a las personas, involucrando sus ámbitos políticos, culturales, ideológicos y sociales, generando un daño sistemático, duradero y sobre todo colectivo. La tortura sexual, según la definición de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, dice que es todo acto realizado intencionalmente por el cual se infligen a una persona
penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Sin embargo, es mucho más ilustrativa la definición que plantea la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En la sentencia de Inés Fernández, una compañera indígena MEPA torturada sexualmente por elementos del ejército mexicano en el estado de Guerrero en 2002, se refiere que la violencia sexual se configura en acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además comprende la invasión física del cuerpo humano. Puede incluir actos que no incluyen penetración o incluso contacto físico alguno. También hace referencia en el mismo texto que la violación sexual, al igual que la tortura, persigue entre otros fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar, estableciendo que se trata de una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias, dejando a la víctima humillada física y emocionalmente. Situación difícil superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. Para explicar la tortura sexual es determinante establecer la intencionalidad de esta práctica, la finalidad que persigue y el impacto que causan las mujeres, sobrevivientes y sus familias, organizaciones y comunidades. A lo largo de 6 años en los que hemos viajado por todo el país, hablando sobre nuestra experiencia, pudimos conocer mujeres que fueron sometidas a tortura sexual por parte de elementos policíacos o miembros del ejército, en contextos muy particulares, mujeres que compartieron con nosotras su experiencia terrible, hechos que ocurrieron en la década de los 70 y los 80, durante detenciones arbitrarias y la prisión clandestina. Mujeres sobrevivientes refieren a esta práctica como parte de los interrogatorios del terror. Este contexto es dirigido a movimientos subversivos y sus entornos más cercanos. Sin embargo, en la década de los 90, donde se reactiva esta práctica por parte del Estado mexicano, es básicamente en un contexto de violencia política, conjuntamente a otras estrategias de control social. Actos premeditados con intereses muy concretos y cobijados por la impunidad. Durante las siguientes 2 décadas se ha recrudecido esta práctica en contra de las mujeres, básicamente dirigidas a comunidades indígenas en contextos de militarización de sus territorios. Tras la mal llamada transición democrática, mediante este instrumento de control social se siguió azotando a comunidades indígenas y organizaciones sociales y políticas en contextos urbanos dirigidos a golpear movimientos sociales, donde se sostienen los mecanismos represivos. Solo para indicar algunos casos, Clemencia Correa hace un escrito en el foro académico Foro Vivencial sobre la tortura sexual. Menciona a las 3 mujeres etzales violadas en Altamirano en noviembre de 2011, en Chiapas en 1994, 2 mujeres lapanecas violadas en Sopilotepec, Atlistac de Álvarez Guerrero el 3 de diciembre del 97, 12 mujeres violentadas en la zona Loxicha, Oaxaca en el 97, 2 mujeres violadas en Barrio Nuevo, San José, Tlachihuatlán, Guerrero, el 21 de abril de 1999, Valentina Rosendo Cantú, agredida sexualmente en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero, el 16 de febrero de 2002, Inés Fernández Ortega, violada también por militares. En el caso de Atenco y Texcoco, de varias mujeres que fuimos torturadas sexualmente en 2006, el operativo contra el plantón de los maestros de la sección 22 en Oaxaca, varias maestras fueron violentadas sexualmente por militares y por oficiales federales. 14 mujeres trabajadoras sexuales fueron violadas por militares en Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006.
Y no podemos olvidar a Ernestina Asensio Rosario, violada tumultuariamente y después asesinada por militares en la Sierra de Zongolica el 26 de febrero de 2007. Esto nada más es para dar un muestreo de casos concretos o específicos que han ocurrido en los últimos años. La tortura busca someter a la persona, obligarla mediante el horror a renunciar a sus principios e ideales para sobrevivir. Intentan que acepte que son ellos los que tienen el poder, pero si esto ya es un hecho brutal, Clemencia Correa dice en su artículo: la tortura sexual tiene un fin de agredir principalmente a mujeres de forma agresiva, deshumanizada y sádica. Con esta clase de tortura se busca humillar, degradar, someter a las mujeres a una condición extrema de pasividad, poniendo en cuestión todo su ser. En la tortura sexual está en juego las condiciones particulares de género, su rol femenino, su identidad sexual. Se toca el cuerpo, la piel, la sexualidad, se transgrede la dignidad. Si de por sí la sexualidad es un tabú en la sociedad occidental, más aún la violación o tortura sexual, pues entre otros aspectos pone en descubierto su privacidad, su intimidad se lacera y su referencialidad es puesta en cuestión. Observamos que existen varias intencionalidades en el uso de la tortura sexual, como botín de guerra para obtener información, como trofeo que ha ganado el perpetrador en el conflicto y como un mensaje de castración y mutilación. La utilización del cuerpo de las mujeres para enviar mensajes al enemigo es simplemente aterrador. Esta herramienta de control social se basa en las prácticas del sistema patriarcal de considerar a las mujeres una propiedad. La utilización de nuestro cuerpo para sembrar el terror, para imponer el control y vengarse del adversario. La tortura sexual también se considera un trofeo que han ganado los victimarios, como la forma de humillar al adversario que no ha sabido proteger a sus mujeres. Es en sí mismo mensaje de castración y mutilación. Amnistía Internacional Colombia, en su informe Cuerpos Marcados, Crímenes Silenciados, Violencia Sexual contra Mujeres en el Conflicto Armado, hace referencia a esta batalla entre hombres que se libra en el cuerpo de las mujeres. El contexto en el que se presentan estas prácticas es elemental para definir las intencionalidades particulares y los impactos que quieren generar. En caso específico, esta práctica ha sido dirigida a mujeres que son parte activa de los movimientos y pilares de sus organizaciones, donde hacen un cuestionamiento directo al poder, al capitalismo salvaje y al sistema patriarcal, abriendo brecha en una lucha por transformar la sociedad desde sus ojos de mujer, y han sido torturadas sexualmente por lo que son mujeres que luchan. Al principio mencionamos que el daño que genera esta herramienta tiene un efecto psicoemocional que repercute en todos los ámbitos de la vida de una sobreviviente, generando un efecto de onda. No todas las mujeres responden de la misma forma a este tipo de violencia. Varía según la historia personal, sus herramientas de afrontamiento y la red social que la acompañan. Las afectaciones no son solamente individuales, también son colectivas. El impacto que se quiere generar oscila en tres ejes fundamentales: la vergüenza y la culpa, la estigmatización y el miedo. La vergüenza y la culpa. El tabú que representa la sexualidad ata de manos a las mujeres sobrevivientes. Hablar de algo tan íntimo y privado te pone ante la disyuntiva de denunciar o no un acto de esta naturaleza. Exponerse al escarnio público las hace doblemente vulnerables. El Estado cuenta con este efecto. El silencio es la respuesta que esperan de las mujeres. Por otro lado, en ocasiones se genera en las familias, organizaciones y comunidades culpa por no haber hecho suficiente para protegerlas, lo que debieron hacer y no hicieron. Por desgracia, con lo anterior no solo nos referimos al daño que generado por el Estado, además en algunos casos las mujeres son estigmatizadas por sus propias organizaciones, comunidades o familias. Es decir, después de que el Estado ha sembrado la vergüenza y la culpa, esta es reproducida y carcome el tejido colectivo solidario que pone en cuestión la ideología propia y la lucha de las organizaciones o comunidades. La estigmatización. Las mujeres sobrevivientes, además de lidiar con el trauma que representa esta violencia,
se enfrentan al estigma, al sello que las discrimina. Cargan con un gran peso moral sobre sus hombros y la de sus familias. Las desacredita, señala y aísla. El miedo, medio y fin de la represión política, merece un apartado, pues el daño psicosocial que produce es catastrófico. Si bien es cierto, visto en positivo, es un mecanismo que previene y nos mantiene en alerta. Si este se retroalimenta, puede llegar a ocupar todas las esferas de la vida, puede paralizar, desmovilizar y cambiar todo nuestro marco referencial. Es decir, podemos perder la capacidad de discernir entre una amenaza real o posible, y posibilita lidiar con la incertidumbre. Los efectos psicosomáticos de las mujeres se traspolan a lo colectivo, pesadillas, trastornos del sueño. En definitiva, se compromete severamente la cohesión del tejido social y los vínculos. Para hacer un pequeño resumen, podríamos decir que la tortura sexual de las mujeres en contexto de violencia política es una grave violación que tiene una intencionalidad clara por parte del Estado de generar control, miedo, parálisis, neutralizar, romper con procesos ideológicos y organizativos, desplazar a personas de sus comunidades, castigar e imponer su visión ideológica, sus intereses políticos y económicos como los únicos posibles y aceptables, e incluso intentar acabar con la solidaridad y los procesos de apoyo entre personas y pueblos. Lo anterior se ve agravado por la impunidad, que va creando un proceso de impotencia y desesperanza, que puede ser un hecho traumático en sí mismo. Su objetivo es crear una impresión de invencibilidad de la injusticia que haga pensar que cualquier proceso de reparación sea imposible e impensable. Dejar claro que nuestro destino está regido por el poder del Estado y que no hay nada que hacer contra ello. Hablar en tercera persona suele ayudarnos a descolocarnos como sobrevivientes y explorar esta herramienta de control social desde una perspectiva de estudio, buscando mecanismos de afrontamiento y estrategias preventivas que nos permitan continuar nuestro trabajo político. El papel de la denuncia social se torna en un elemento de mucha relevancia. En sí misma se plantea varios objetivos, como es la visibilización de los responsables y sus finalidades, reconstruir la memoria y establecer un puente de comunicación con la sociedad que implica romper con el aislamiento de las mujeres y sobrepasar la victimización. En algunos casos, las mujeres reconocen en el ejercicio de verbalizar la experiencia traumática, no solo como un espacio reparador, sino en sí mismo como un acto de justicia que se proporcionan para sí, rompiendo con cada una de las finalidades de la violación y tortura sexual y haciendo frente a sus efectos de forma abierta, clara y colectiva. Como para terminar un poco este tema, nosotros mismas hemos vivido lo que son estas finalidades: la culpa, la estigmatización, el miedo. Para nosotras ha sido muy difícil. Es como, después de tantos años, casi 7, hemos podido teorizar en base a encontrar muchas fuentes, muchos libros, personas que hablan de la tortura sexual, pero no es lo mismo como vivirlo en carne propia. Al final nosotras tenemos este trabajo desde hace muchísimos, bueno, parecen muchísimos, pero son solo 7 años, pero pesan demasiado. Lo que les quiero decir es que al final toda esta cosa de la teoría marea, y yo sé que un poco aburre y que ahorita con el sol y así es impensable que puedan poner atención, creo, a algunos. Es importante para nosotras decir que seguimos aquí, que seguimos luchando, y bueno, quisiéramos presentarles a ustedes. Hicimos un trabajo, este trabajo que son unas postales. Son postales bien sinceras, ¿no? Son imágenes y acompañan un pensamiento atrás que no tienen nada de teórico, que no tienen nada de... no siguen ningún lineamiento, ninguna regla, nada, ¿no? Es lo que nosotras estamos sintiendo, es cómo sentimos la estigmatización desde nuestra propia experiencia, desde nuestro corazón, cómo fue el día a día. No esperamos que la vean y digan wow, qué maravilla, pero es en serio un poquito, o digamos una parte de cómo nosotras hemos logrado la reparación a base de trabajo, a base de lucha social, a base de la denuncia, a base de estar aquí enfrente y decir esto fue lo que me pasó, y yo le devuelvo la vergüenza al perpetrador, le devuelvo la culpa y le devuelvo su miedo.
¿no? A pesar de que hemos vivido con ellos, estamos aquí paradas enfrente y les demostramos que aquí seguimos y que aquí vamos a seguir y que no estamos esperando que nadie venga y nos repare. Nosotros estamos luchando día a día por nuestra reparación. Si a alguien les interesa este trabajo, bueno, pues está allá en las mesitas y estaría bien chido que alguien lo pudiera comprar, porque bueno, a nosotros nos gustaría ir a muchos espacios a hablar de esto. Creemos que es importante, no solo nosotras paradas aquí enfrente, sino como una construcción colectiva con otros compañeros, con otros colectivos, con otras personas. Y creemos que es importante que venga de ahí la denuncia, ¿no? De la sociedad hacia el Estado. Pues muchas gracias por escuchar. Todavía tenemos algo que hablarles acerca de cómo va nuestro proceso jurídico, que también es otra herramienta que hemos utilizado de lucha, y pues muchas gracias por escuchar. Buenas tardes. Yo soy francesa y yo también perdí mi carrera en la política a causa de los políticos que no quieren. Entonces, tengo una propuesta. Todos los políticos no deben ser hombres, ¿verdad? Es una catástrofe. Entonces, es un poquito radical, pero ¿qué piensas si mandamos todos los políticos, hombres políticos, en los campos de Siberia o en una isla, no sé dónde? Sí, debemos mandarlos fuera, muy lejos, muy lejos. ¿Qué piensas de eso? Sí, debe ser más radical, más fuerte, si no va a cambiar nada. ¿Eh? Sí, es claro, debemos mandarlos. Entonces, buscamos un modo, pensamos a algo, y ya, las mujeres deben poder revoltarse, ¿sí? ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, igual, no sé, pero tampoco conozco a una mujer que esté en el poder y haga las cosas bien. No sé si alguien sí. En realidad creo que la construcción viene desde nosotros, nosotras y nosotros, desde abajo, y no necesitamos que nadie venga y nos dé nada, ni nos haga el paro, ni nos mande. Para eso estamos nosotros, para construir nuestras vías, y por eso estamos aquí. Compañeros, una cosa más, ya para pasarles el micrófono a nuestras compañeras Ana María y Paola, solo hacerles una petición. En próximos días, algunas de nosotras nos encontraremos en la ciudad de Washington compareciendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia de fondo testimonial en donde nos enfrentaremos a la Comisión del Estado mexicano en torno a lo que nos pasó en 2006. Para nosotras ha sido muy revitalizante, nos ha empoderado mucho. Sabemos que estamos en compañía de todos ustedes, de todas ustedes que siempre han impulsado nuestra lucha y la han retroalimentado. Para nosotras es un momento importante porque algo que nos ha marcado mucho es justamente el camino jurídico. Ha sido lo más tortuoso y horrible que nos haya ocurrido después de la tortura. De hecho, la denuncia jurídica para nosotras ha sido un hecho más de tortura en contra de las mujeres. Sin embargo, creemos que es una herramienta y nos ha permitido visibilizar la violencia del Estado y continuar nuestra lucha y nuestra participación política. Nosotras sabemos de manifiesto, lo sabemos, lo hemos vivido en carne propia, que no alcanzaremos justicia en esos espacios, ¿no? La justicia se construye con nuestras organizaciones, se construye con nuestros colectivos, y para muestra nos los han dado a conocer nuestros compañeros zapatistas. Tenemos un gran ejemplo a seguir. Nosotras sabemos y consideramos que es importante este camino, pero no es el único. No nos hemos dejado o no nos hemos abandonado al tema jurídico, sin embargo, es relevante para nosotras
y les pedimos que estén al pendiente de esta situación el próximo 14 de marzo, que estaremos en Washington en una audiencia frente al Estado a las 10 de la mañana, y si pueden difundir eso, la Red contra la Represión y la Solidaridad ha difundido un pronunciamiento. Ojalá en sus organizaciones, en sus colectivos puedan difundir alguna acción, un pronunciamiento, un saludo, una fotografía, compañeras. Eso apersona su solidaridad. Estas muestras nos llenan de fuerza para continuar. Solamente agradecerles que todas y todos escucharon atentamente y pasarles el micrófono a mis compañeras. Aquí seguimos luchando.